su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. El Dios del cielo le bendiga, amén. Bendito es el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor directamente. Abra su Biblia en 2 a los Corintios, capítulo 12, hermanos. 2 a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer hasta el verso 9, del 1 al 9. Gloria a Dios. Estemos orando, hermano, por quienes se les dificultoso estar en la casa de oración. No siempre por enfermedad, de repente hay conflicto en el hogar, de repente hay algún otra traba, algún otro problema, ¿cierto? Estemos orando al Señor. Dios le ha dado a usted la libertad de poder estar acá. En su soberanía oremos también para que los demás puedan tener esa libertad también. Gloria a Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como un día usted y yo vinimos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Leemos desde el verso 1 al 9 en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cierra tus ojos, hermano, un momento, inclina tu rostro. Acompáñame en esta oración, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por el mensaje de tu palabra, que es bendito. Y queremos que sea bendición para nosotros también. Llena, Señor, mi fuente, usa mi boca. No hay nada, Señor, en mi naturaleza que pueda compartirle a la iglesia, sino lo que viene de tu santo trono en la eternidad, donde has preparado esta palabra. Señor, te ruego, abre las mentes, abre los corazones, abre los oídos. Préstame, Señor, la atención de ellos,
para poder entregar, Señor, lo que me has dado. Señor, capacítame en tu sabiduría, capacítame, Señor, en eso especial que solamente lo puedes poner tú a través de tu Espíritu Santo. De lo contrario, son palabras de hombre, son palabras vacías. Pero cuando es dirigida por tu poder, esa palabra que es tuya jamás volverá vacía. Tu palabra, Señor, me dispongo en tus manos para gloria y alabanza de tu nombre y solo de tu nombre. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor con alabanza, con gozo, porque Él es bueno. Bendito es el Señor. Que tome asiento su cuerpo, mas no su espíritu. Amén. Esté ahí clamando, gozándose en el Señor. Bendito es su nombre. El ser humano, a lo largo de la historia del hombre, siempre ha buscado ser aplaudido. Nos gusta el aplauso. El ser humano busca el reconocimiento. Es natural que los varones, quienes vivimos de elogios más que las mujeres, eso es una cuestión de la naturaleza del varón y otra de la naturaleza de la mujer. El varón necesita que estén destacando cada cosa que él hace. Entonces es natural que cada vez que volvamos de nuestros trabajos, digamos, me fue bien, o el jefe dijo esto de mí, en la empresa soy el mejor. Los varones siempre vamos a estar llegando contando estas tonteras a la casa, siempre. Porque la cabeza del hombre funciona así, la del varón. A la mujer también le gusta, pero no tanto como al varón. La mujer es menos adictiva, o menos adicta, mejor dicho. La mujer es menos vulnerable al elogio. El hombre sí. Al hombre usted le dice, te ves lindo y ya se derrite. Al hombre basta que el jefe le diga, eres una pieza clave en esta empresa. Y la persona se siente así como, ¿ah? Oh, ¿será verdad lo que me dijo el jefe? Si me lo dijo el jefe debe ser verdad. Y le contamos al compañero de trabajo, el jefe dijo que yo era una pieza clave acá. Sí, le dice, eres el portero, el que abre la puerta en la mañana. Y ocurre algo en la iglesia de Corinto, hermano, que el apóstol Pablo habla sobre el gloriarse de los logros. Ahora, delante de Dios sabemos lo pequeño que somos. Perdón, al menos yo sé que delante del Señor soy insignificante. Jesús dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Y lo creo con todo mi corazón. Recuerdo mis lagunas, mis tiempos sin el Señor, y mi vida fue un desastre. Quizás la suya también. Pero esos tiempos sin el Señor son difíciles, son luchados, son terribles. Y el apóstol Pablo estaba hablando sobre el gloriarse en lo natural, en lo material, no en lo espiritual. Sin embargo, él señala, dice, a mí no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo. No me conviene gloriarme. Sabiendo que él es un servidor de Cristo y que sabe de lo que escasea la iglesia, que es saber perfectamente quién es Dios y quién es usted. Quién es el hombre y quién es Dios. Cuesta que en las iglesias logren entender eso las personas en general. Sabemos que servimos a Dios, que Dios es todopoderoso,
Pero de tanto en tanto nos ponemos atrevidos, soberbios, y le pedimos a Dios que haga las cosas ahora. ¿Cierto? Como ese hermano que le dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora, le dijo. Ahora quiero paciencia. Nos ponemos atrevidos de tanto en tanto. Se nos olvida de que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Yo lo creo con todo mi corazón. Y el apóstol Pablo dice, no me conviene gloriarme, sabe que aunque estaba hablando o escribiéndole, mejor dicho, a la iglesia de Corinto, sabe que también cada letra que era escrita por un escriba, no él dictaba, cada palabra iba a ser pesada por Dios. El libro de los Proverbios dice de que Dios pesa los corazones. Cada cosa que hay dentro de tu corazón. Y dice, pero si me gloriara, estaría diciendo la verdad. Y lo voy a decir, dice el apóstol Pablo, porque a veces es necesario, no siempre, pero es de mal gusto, hermano, estar constantemente diciendo cuánto ganas. Es feo estar diciendo que eres el jefe de una empresa constantemente. Es de mal gusto andar contando de que quizás que en el año 40 y tanto después de Cristo fuiste quizás alguna vez un evangelista poderoso en las manos de Dios. Lo cierto es que hoy no es así. Pero dice el apóstol Pablo, a veces vale la pena decir todo lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Y voy a contar lo siguiente, dice el apóstol. Conozco a un hombre que hace 14 años atrás, y el año coincide con la fecha en la que el apóstol Pablo fue apiedrado en Listra, arrastrado hacia las puertas de la calle como un animal, y lo dejaron casi muerto, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y puede que sea en esa instancia que haya ocurrido todo esto, porque coincide con el año. Y dice, hace 14 años atrás, conozco a un hombre que hace 14 años atrás fue llevado al tercer cielo. Y en ese lugar escuchó cosas que le dijeron que no podía revelar. El apóstol estaba hablando de él, del mismo. Estaba contando, de hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 11, el apóstol Pablo reprende a los judíos en Corinto que estaban diciendo, nosotros somos más hijos de Dios que ustedes, los gentiles, los que no eran hebreos, porque nosotros somos judíos, somos circuncidados. Y es ese pasaje bíblico donde el apóstol Pablo dice, se creen hebreos, yo soy más hebreo que ellos. Se creen judíos, yo soy más judío que ellos. Dice, celosos, yo fui fariseo, soy más celoso que ellos. Apóstol, he hecho más que el resto de los apóstoles. El apóstol Pablo empieza a hablar de todo lo que ha logrado en Cristo para apagar la soberbia y el orgullo de los que estaban enalteciendo en ese momento. Por eso en el capítulo 12 habla de esto, de cuando él fue llevado al tercer cielo. Y según lo que cuenta, en el tercer cielo estaba el paraíso, o está el paraíso de Dios. Y todo esto, dice, lo cuento no para gloriarme, dijo, aunque a veces es necesario decirlo. Sin embargo, dice, hace un tiempo me fue impuesto un aguijón, dice, en mi carne. Esto es complejo explicárselo a la iglesia cuando Pablo dice un mensajero de Satanás que me abofetee cada día, constantemente, cada vez que me quiera ensalzar. Pero creo que Dios lo hace, dice el apóstol, Dios lo permite para que no me sobreexalte por las revelaciones, para que
no viva día tras día, hora tras hora, diciendo, fui usado por Dios, fui llevado al tercer cielo, conocí a los ángeles. Para que Pablo no estuviera diciendo eso constantemente, dice, me fue impuesto ese aguijón, un mensajero de Satanás. Esto es como cuando David estaba en el valle de Ela, iba pasando por ahí, sus hermanos y los soldados de Israel estaban en la trinchera de Israel, mientras que en el valle había un gigante llamado Goliat, diciéndole a todo el ejército, no hay ninguno de ustedes que quiera pelear conmigo, son todos cobardes. Y todo el pueblo de Israel escondido atrás. Y cuando pasa David a dejarle pan a sus hermanos, escucha al gigante vociferar y mire las palabras de David. Dice, ¿quién es este incircunciso que se atreva a desafiar, escuche esto, que se atreva a desafiar el escuadrón del cielo? ¿Sabe a quién se lo dijo? A sus hermanos, que eran parte del escuadrón del cielo. Y le dice, ¿quién se cree este incircunciso que viene a desafiar al escuadrón del cielo? Dándole a entender, ustedes son siervos de Dios, son soldados de Israel, vayan y enfréntenlo. Ninguno se atrevía. Y David dijo, yo voy a ir. Dice, ¿cuánto me dan por derribar a este gigante? Dice David. Y uno le dice, el rey está ofreciendo a su hija, Mical. Voy, dijo. Tiene que haber sido muy linda, Mical. Voy. Y él se enfrenta sabiendo, siendo un simple pastor, él todavía no era soldado de Israel, siendo un simple pastor de ovejas, pero como él mismo lo explica, había matado a lobos, a leones, a osos, por defender las ovejas de su padre, y le dice al gigante, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Antes que bajar a enfrentar a Goliat, ¿saben? Sus hermanos le decían, ándate para la casa. ¿Qué estás haciendo acá, mocoso? Ándate para tu casa. Y él dijo, no pueden permitir. ¿Sabe? Esa sensación es la que siente uno, un pastor, que predica del poder de Dios, que habla del Dios que sana, del Dios que transforma, del Dios que liberta, y está enfermo. Eso siente el hermano o la hermana que con tanto ahínco predica la palabra de Dios sobre el Dios todopoderoso y está lleno de problemas. En el caso del apóstol Pablo era una enfermedad. El apóstol Pablo era casi ciego, bastante ciego, no el 100%, algo podía ver, pero quedó así. Se presume que de esta forma porque muchos pasajes bíblicos lo manifiestan así. Y sabe, la Biblia dice que las ropas del apóstol Pablo las llevaban donde los enfermos. No la ropa del enfermo a la iglesia, como lo hacen hoy día. No, era la ropa del instrumento. No lleven una camisa mía, por favor. No lo hagan. Estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol dice que llevaban los paños, ropas del apóstol Pablo, la llevaban, la ponían sobre el enfermo y el enfermo sanaba, pero él no podía sanar con su propia ropa. Y sabe, él dice 3 veces, en distintas ocasiones, dice la traducción moderna, 3 veces le he pedido a Dios que me sane. Y el Señor le ha dicho que no. 3 veces le he pedido a Dios que me sane. De la debilidad que habla el apóstol Pablo, entendamos que fue escrito en griego la palabra donde dice débil, porque soy débil, dice él,
él habla de una debilidad física. La palabra en el griego es sobre una debilidad física o material, nunca espiritual. Hay gente que está luchando, ¿cierto?, con la fornicación y dice, tengo ese aguijón en mi carne. No, eso no es un aguijón. Eso es inmadurez espiritual. Cuando la gente, ¿se ha fijado estos hombres que no pueden tener una sola esposa? Dicen, es que me persiguen las mujeres, dicen. Es un aguijón en mi carne. No, eso no es un aguijón, es una mala costumbre. Un mal hábito, un pésimo hábito de no querer someterse al diseño de Dios. El aguijón, la debilidad de la que habla el apóstol Pablo, es una debilidad física o material. Es como cuando salgo a la calle a predicar o estoy predicando en la plaza, ¿cierto? Y le decimos a la persona que está angustiada que Dios le va a bendecir, que Dios le va a prosperar, y yo soy pobre. Y muchas veces, si bien vivo a premios económicos, hubo un tiempo en que lo pasé muy mal, muy mal. Recuerdo que mis hijas tenían sus zapatos rotos, apenas teníamos para comer, pastoreando, y yo me subía al púlpito y le decía a la iglesia, Dios te va a bendecir. Y yo volvía a mi casa con mis hijas, mi esposa, y el refrigerador vacío. 2 horas antes estaba diciéndole a la iglesia, Dios te va a prosperar, y los hermanos, ¡amén! Usted no sabe, y si sabe, gloria al Señor, pero usted no sabe lo que se siente. Estar enfermo de algo y poner las manos sobre otro enfermo y que ese enfermo sane. Y tú no poder sanarte. Tener que aprender a vivir con esa herida. Aprender a vivir con esa debilidad física o material. Hablo sobre la enfermedad o los conflictos o los problemas. Nunca espiritual. El apóstol Pablo nunca fue débil de mente. ¿Sabe? Él decía, pueden derribarme, pero nunca destruirme, decía él. Pueden derribarme, pero no destruirme. Filipenses, de eso habla. Naufragué, dice él. Y termina en el 14 diciendo, Filipenses 4:13, en el 13 dice, más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no está hablando de ir y pagar un crédito por un auto del año y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las letras son de 400 lucas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si eres un irresponsable, Dios no te va a pagar la letra del auto. Pablo habla sobre los padecimientos por el Evangelio. Es como en la iglesia metodista, ellos siempre oran, dice, oremos por los que están en las cárceles. Porque lo dice la Biblia, estén orando por los que están en las cárceles. Por la Biblia lo dice, por los que fueron apresados por predicar la palabra. No por los que fueron apresados por robar. Los que están en la cárcel están cumpliendo su condena. En Chile a nadie lo meten a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Gracias al Señor, aún no sé mañana. No sé mañana. Preparémonos para eso también. Y el apóstol dice, pero 3 veces le he pedido al Señor que me sane, que quite este aguijón en mi carne. Dice, pero el Señor le ha dicho, escuche esto, le dice, bástate mi gracia. En la versión moderna dice, mi bondad, le dice Dios al apóstol, mi bondad siempre va a estar contigo. Cuando sientas dolor, cuando te sientas débil,
cuando sientas que no te va a alcanzar, mi bondad va a actuar. Mi poder va a actuar. Y dice el apóstol Pablo, así que, como Dios le dice que no, Dios le promete lo mismo que Jesús no le alcanzó a prometer al apóstol Pablo, porque en ese momento no era parte de los apóstoles, pero Jesús le dice a los apóstoles, en el mundo tendréis aflicción. ¿Le dice eso? En el mundo tendréis aflicción, les dice Jesucristo, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Van a tener problemas, los van a perseguir. Jesús les explica. Os envío como corderos en medio de lobos. Van a tener problemas, los van a perseguir. Pero nunca se olviden de esto. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pablo no estaba en esa conversación. Él era un perseguidor de la iglesia en ese tiempo. Pero cuando el Señor lo llama al Evangelio y le queda esta enfermedad, esta ceguera, y él le pide al Señor que lo sane, el Señor le dice nunca, como dice la traducción de la nueva traducción del lenguaje actual, la TLA, le dice, mi bondad siempre va a estar ahí contigo. Siempre. Vas a tener que clamar. Yo siempre me acuerdo de este pasaje cuando le estaban cobrando al Señor Jesús un impuesto para cruzar al otro lado. Iban de una ciudad a otra y para poder cruzar la ciudad del Imperio Romano le estaba cobrando impuestos, un peaje. Y el apóstol Pedro le dice al Señor, hay que pagar el tributo de César. Y el Señor lo manda a pescar. Y cuando el apóstol abre el pez, había una moneda dentro. Y con eso pagaron. Me imagino que el apóstol Pedro pensó que iban a pagar con pescado. Pero cuando lo abren para comerlo, ahí estaba la moneda que necesitaban. Y eran pequeños mensajes cuando el Señor les decía, cada vez que ustedes tengan una aflicción, yo voy a estar ahí. Es por eso que se molestó tanto cuando se desata la tempestad y piensan que iban a morir porque así le dicen al Señor, maestro, perecemos, le dicen. Y el Señor le dice, hombres de poca fe, no van a morir. Y calma la tempestad. Cuando llega el mensajero diciéndole, Señor, Lázaro, tu amigo, está muy enfermo de muerte. Y él le dice, esa enfermedad no es de muerte. Y muere, pero lo resucita. Cuando el Señor nos ha dicho, dice la Escritura, estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Es porque estará. Lo que pasa es que pensamos, como la teología de la prosperidad, pensamos que Dios va a hacer crecer un árbol de dinero, de billete en el patio de tu casa. Eso no es fe. Pensamos que a lo mejor Dios te va a dar una empresa gigantesca donde después solamente vas a monitorear a tus trabajadores y el dinero va a estar ahí atestado en tus cuentas bancarias, no vas a tener de qué preocuparte. Pero el apóstol Pablo dice, como Él no me sanó y cada vez que necesito de su poder, Él se glorifica, dice, me glorío en las debilidades que padezco. Cuando le habla a la iglesia de Corinto y le dice, ustedes, si hay algo que nunca han hecho, dice, es sustentarme económicamente, le dice el apóstol Pablo, y no quiero que lo hagan, les dice. Porque Él me sustentará. No quiero que lo hagan. Y sabe, dice, me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en mis problemas. Escuche esto, lo que dice el verso 9.
me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escuche esto, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que el Señor me muestre una vez más que Él sigue haciendo milagros. Para que Dios me muestre una vez más que Él sigue sanando enfermos. Para que Dios me muestre una vez más que aún con los débiles, el Señor se sigue manifestando en la aflicción, en el problema. Y puede usted ir a una iglesia pequeña o puede ir a una iglesia grande. Lo único importante es que el poder de Dios se manifieste para sanar, para libertar, para restaurar, porque seguimos sirviendo al mismo Dios. Me gozaba mucho en las alabanzas porque me daba cuenta, los del coro no saben qué es lo que yo voy a predicar, y me daba cuenta que cada alabanza estaba conectada con el mensaje. Cuando cantábamos ayer y hoy, Él es el mismo Dios, con el mismo poder y con el mismo amor. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, es natural, hermano, que el ser humano se queje de lo que está pasando y dice, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Si Dios es bueno, ¿sabe? La gente dice, si Dios es bueno y si Dios existe, ¿por qué hay niños muriendo de hambre en África? Dicen ellos. Un hombre, un predicador, señaló algo que me hizo mucho sentido. Él dijo, la gente dice, ¿por qué Dios permite que vaya gente al infierno? Y él dice, pero yo me pregunto, ¿por qué Dios permite o por qué tiene que permitir que vaya gente al cielo? A un lugar incorruptible, lleno de santidad. ¿Por qué Dios me va a permitir a mí ir al cielo? ¿Por qué Dios va a permitir que mi tío fallecido vaya al cielo, a un lugar tan santo, a un lugar tan sublime, si la Biblia dice que no tiene ninguna relación la luz con las tinieblas, ni Dios con Belial, amén, ni la santidad con el pecado? No tiene ninguna relación, no pueden mezclarse. Pero Dios lo permite. Dios permite que el que le sirvió, el que le confesó como su Señor y Salvador, se salve y vaya a la eternidad con Él. Porque el hombre fue bueno, porque fue piadoso, porque fue santo, de ninguna manera. Eso es gratitud a Dios. Él lo permite porque Él simplemente es bueno. ¿Sabes? Dios sigue sanando porque Él es bueno. Dios sigue restaurando porque Él es bueno. Dios sigue solucionando los problemas del hombre porque Él es bueno. Dios sigue manifestándose simplemente porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Por eso Él sigue teniendo misericordia del hombre. Pero es natural, ¿a quién le gusta tener problemas? No sé a usted, a mí no me gusta tener problemas. Y cuando tengo un problema le digo al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Cuando vivo momentos de escasez, le digo, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto si yo te sirvo? ¿Por qué se tiene que enfermar mi esposa si yo te sirvo? ¿Por qué mis hijos tienen que pasar por esto si yo te sirvo? Si yo te adoro, te canto, alabo tu nombre, predico la palabra. Todo esto, hermano, todo esto en un arrebato, escúchelo bien, de mi parte, conozco perfectamente lo que soy delante de Dios. Todo esto en un arrebato de soberbia de mi vida. De pensar que estoy en el escenario perfecto para reclamarle a Dios algo. Y cuando vuelvo en sí, después de exaltarme con Dios y reclamarle por mis problemas,
problema, después que vuelvo en sí, le digo, Señor, ten misericordia. Solo ten misericordia. Quizás estoy cosechando lo que sembré. Quizás solo tengo lo que merezco. Tú lo sabes, Señor. Te ruego misericordia. Siempre cuento esta historia, la esposa de Napoleón, una de sus esposas, fue a pedirle que no mate a su hermano. El cuñado de Napoleón cometió un delito y fue condenado a la muerte. El cuñado de Napoleón fue condenado a la muerte. Y su esposa le dijo, te vengo a pedir misericordia por mi hermano. Y él le dice, tu hermano cometió un delito y debe morir. Y ella le dijo, por eso no te estoy pidiendo justicia. Te estoy pidiendo misericordia. Es por eso que no le pido justicia a Dios. Quizás solo estoy cosechando el fruto de mi pecado, de mi maldad. Porque Dios ha sido fiel, pero yo no he sido fiel. Dios ha sido leal. Segundo a segundo puedo respirar, puedo ponerme en pie, puedo salir a trabajar, traer el sustento para mi hogar. Dios ha estado ahí siempre. Todos los días, cada momento. Cuando me levanto en la mañana veo a mis hijas. Y digo, tú has sido bueno, nunca has dejado de ser bueno. Pero tengo este problema. Tengo este conflicto económico, tengo esta enfermedad, me aquejo de esto. Tengo este problema en la iglesia. Muchas veces le he dicho, Señor, yo he sido un pastor honesto. ¿Por qué tengo que pasar por esto en la iglesia? Pero cuando vuelvo en sí, repito, cuando me calmo de esta soberbia que me hace pensar de que Dios no puede hacerme pasar por esto. Cuando me calmo, cuando vuelvo en sí, le digo, Señor, ten misericordia. ¿Y sabe lo que pasa? Escuche bien. El poder de Dios se manifiesta. Dios me muestra que a pesar de mis debilidades, que a pesar de mis conflictos internos, el Señor sigue amándome como te sigue amando a ti. Y he entendido, yo digo, quizás ¿dónde estaría hoy si tuviese el dinero a destajo? A lo mejor ni siquiera sería evangélico. Quizás ¿dónde estaría usted hoy día? A lo mejor estaría de vacaciones en la playa y no en el templo si estuviese sano. Si no tuvieras ningún problema, a lo mejor nunca hubieses pisado una iglesia. Quizás nunca hubieses conocido a Dios. Si no hubieses llegado a un hospital, si no hubieses llegado a una cárcel, si no hubieses tenido conflictos. A lo mejor nunca hubieses conocido a Dios. Pero Dios permite esto. Dios permite estas flaquezas, estos momentos difíciles, esta escasez, este conflicto familiar, este conflicto en tu cuerpo, esa enfermedad. Dios también la permite. ¿Sabe para qué? Para que el hombre no se olvide que hay un Dios soberano que puede hacer nuevas todas las cosas. Para que pueda constantemente ir a las plantas de Dios. A lo mejor si toda tu familia estuviera bien, nunca te acordarías de Dios. Y el apóstol Pablo dice, me glorío ahora. Me glorío en mi debilidad, me glorío en mi enfermedad. Porque gracias a mi enfermedad dependo de Dios. Porque gracias a la escasez que vivo dependo de Dios.
doblando mis rodillas, llorando a los pies de mi cama, llorando en el sillón, para que Dios se glorifique, para que Dios abra puertas. Porque quizás en la abundancia no lo haría. Porque a lo mejor sano nunca te acordarías de Dios. Y el apóstol empieza a darle gracias a Dios por esos momentos difíciles. Cuando naufragó, cuando lo golpearon, lo azotaron con látigo 5 veces. Lo latigaron 39, le dieron 39 azotes 5 veces. Naufragó 3 veces, hermano, 3 veces naufragó el barco en el que él viajaba. Fue apiedrado, arrastrado, y él empieza a acordarse de estas cosas. Yo me empiezo a acordar del lugar donde yo crecí. Yo siempre le cuento a la iglesia, yo quería ser un pintor, vivir en Francia del arte. Cuando vine al Evangelio, empecé a cantar y quería ser un cantante famoso y cantar alabanzas y que el estadio se llene. Nada de eso lo permitió Dios. No es que no haya hecho nada, hice muchas cosas. Todas eran entorpecidas por Dios. Todas fueron cortadas por Dios. Hoy lo entiendo. Quizás ni siquiera estaría casado. Quizás ¿dónde estaría yo? Seguramente entregándole mis fuerzas al mundo. Seguramente sembrando eternidad para el infierno. Pero el Señor, hermano, puso diques, puso barreras a cada uno de mis proyectos que no estaban en su corazón, para que yo hoy día pudiese predicar el Evangelio, pastorear una iglesia, enseñar la Escritura. Y ver, seguir viendo hasta el día de hoy cómo el poder de Dios se sigue manifestando. Bendito es el nombre del Señor. Hoy día puedo decir gracias. Gracias porque fracasé como cantante, fracasé como pintor, fracasé como empresario, fracasé como trabajador. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo lo dice de esta manera? Es maravilloso. Él dice porque, voy a ocupar una frase que ocupa el apóstol Pablo, él dice, porque él tenía para mí un camino más excelente. Él tenía para mí un plan más excelente. Más excelente. ¿Sabe? La iglesia debe darle gracias a Dios por el problema que está viviendo. Porque cuando el hombre es humilde, la Biblia dice que el Señor lo recibe. Pero al soberbio lo mira de lejos. Y si usted está enfermo, dígale, gracias Señor que estoy enfermo, porque tú, Señor, te vas a glorificar en mi vida enferma. Gracias Señor que no tengo bienes, que no tengo riquezas, porque tú te vas a glorificar en mi pobreza. Muchas personas, a mí me han dicho, llegué al Evangelio y lo perdí todo. Lógicamente que sí, Dios te va a arrebatar todo lo que el mundo, el infierno y el diablo te dieron para mantenerte allá afuera. Todo lo que te mantuvo lejos de Dios, el Señor te lo va a quitar. Pero te va a dar todo nuevo. Te va a dar todo nuevo, todo santo. Lo que se gana orando, lo que se gana ayunando. No es lo mismo, querido, salir, encontrarte un trabajo, prosperar, que venir a las plantas de Dios y decirle, Señor, ábreme una puerta de trabajo. Es distinto cuando lo hace Dios. La Biblia dice que la riqueza y
la bendición que viene de Dios no añade tristeza. Y yo lo creo con todo mi corazón. La bendición y la riqueza que viene de Dios no añade tristeza. Así que mientras estás en tu proceso, mientras estás en esta enfermedad, mientras estás en este apremio económico, mientras estás en este conflicto familiar, quiero pedirte algo y lo voy a decir lento porque esto es de parte de Dios. Mientras estás en tus debilidades, glorifica al Señor. Glorifica al Señor. Pablo con su amigo Silas estaban en una cárcel por predicar la palabra de Dios en Filipo. Y pudieron perfectamente haber dicho: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios nos tiene en la cárcel si venimos de predicar la palabra? ¿Saben? Ninguna de esas cosas dijeron. La Biblia dice que se pusieron a cantar. Alaba al Señor con el aguijón que clavado. Alaba a Dios. Alaba a Dios con ese aguijón clavado. Dios lo quitará a su tiempo. Alaba al Señor. La Biblia dice que ellos empezaron a cantar y las paredes de la cárcel se cayeron y fueron libertados por el mismo poder de Dios. Gloria al Señor. Póngase en pie un momento, por favor. Solo quiero decir algunas cosas lo más sencillas posible para que usted me pueda entender y yo poder explicarlo también. Sé que es difícil, pero y sé que quizás ninguno tiene la vida que quiere tener, pero en el punto exacto donde te encuentras hoy, quizás no tienes los bienes que quieres, no tienes la salud que quieres, no estás viviendo la situación que quisieras vivir. Pero es el momento exacto en que el hombre debiese darle una alabanza al Señor. De confiar que Dios sabe lo que está haciendo contigo. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Para que oremos juntos al Señor. Dale gracias al Señor por la vida que tienes. Dale gracias al Señor por la vida que tienes. No es la que quieres, pero es la que Dios te ha dado. No es la vida que quieres, pero es la que Dios te ha dado. Para librarte, para salvarte. Para limpiarte de toda la maldad, para limpiarte de todo el pecado. Para darte una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva. Solo algunos pueden levantar su mano y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pudo haber sido peor. Pero te tengo a ti. A la distancia veo un gigante en el valle de Ela, pero te tengo a ti. Veo un mar rojo cerrado, pero te tengo a ti. Veo un Jordán torrentoso, pero te tengo a ti.
todo lo que tengo. Tú eres todo lo que tengo. Cuando el dinero no puede comprar la salud, cuando el dinero no puede comprar la sanidad, cuando el dinero no puede comprar, Señor, el bienestar del hogar, la paz en la casa no puede ser comprada con dinero. Pero te tenemos a ti, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres todo lo que tengo y tú eres todo lo que necesito. Ya moverás los corazones, ya moverás tu mano, ya la enfermedad se va a ir, ya el problema se va a disipar. Cuando yo esté sano de mi corazón, cuando yo esté sano de mi mente, el conflicto va a terminar y voy a poder decir, era necesario para que mi vida cambiara, era necesario para acercarme a Dios, era necesario para conocer a Cristo. Nos gloriamos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, en la escasez, en la enfermedad, y decimos, tenemos a un Dios para el cual no hay nada imposible. Servimos a un Dios para el cual no hay nada imposible. Señor, te damos gracias por lo que tenemos que enfrentar, Señor, al salir de esta puerta. Saliendo de esta puerta, cada uno, Señor, se enfrentará a su propio gigante. Saliendo de esta puerta, cada uno se enfrentará a su propia realidad. Pero con gozo en el corazón de que tú harás nuevas todas las cosas. Que tú harás nuevas todas las cosas. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Señor, que tu palabra haya sido cobijada en los corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendito sea el Señor.